Actualidad Bolivariana, información, propuestas y opiniones que surgen en la Universidad Pontificia Bolivariana. Saludos amables oyentes, bienvenidos a Actualidad Bolivariana, el programa institucional de la UPB. Este programa es realizado por la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad a través de Radio Bolivariana AM 1110 kHz. Noticias, mucho más que datos. La misión de verificación de la ONU en Colombia presentó en la UPB y ante periodistas de la ciudad y de la región su informe de la primera misión de paz en Colombia. De igual forma, el organismo internacional expuso el panorama y los retos de la segunda etapa, la cual durará un año como misión de verificación. Esta jornada pedagógica, Retos de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, fue un espacio dialéctico y analítico sobre la coyuntura colombiana, el papel de la ONU y específicamente del rol de los periodistas en cómo y con qué términos precisos informar al respecto. Un espacio de reflexión sobre paz, noticias, política, entre otros temas, pero ofrecidos con un contexto. El 43º Salón de Arte Fotográfico de la Universidad Pontificia Bolivariana 2017 se inauguró el pasado martes 17 de octubre en la Sala de Arte de la Biblioteca Central, acompañado de un conversatorio con los jurados de la muestra y la premiación a los ganadores del concurso. La exposición consta de 62 fotografías, entre individuales y series, de 29 fotógrafos aficionados y profesionales elegidos a criterios de los jurados. Durante las charlas, narrativas visuales, lo individual y la serie en la fotografía, se trataron temas que mostraban las diferencias conceptuales y visuales entre las dos. En la Biblioteca Central de la UPB, el próximo lunes 30 de octubre a las 6:30 de la tarde se llevará a cabo el 9º encuentro del ciclo de lecturas El Sonido de los Nobel. En esta oportunidad se abordará el galardonado José Saramago de Portugal, Nobel 1998. La reseña y contextualización de la trilogía de Saramago será realizada por el docente y escritor Memo Ángel. Además, en este encuentro se hará la lectura en voz alta de un fragmento de la obra Viaje a Portugal en portugués y en español. Memo Ángel, docente y escritor de la UPB, comentó al respecto. Saramago es uno de los premios Nobel más llamativos debido a que se construyó la obra literaria en muy poco tiempo. Empezó a escribir a los 54 años y logró darle a la literatura una posición muy interesante a partir del hombre que pierde todo contacto con su exterior. Y esto ya es como un primer campanazo a los premios Nobel que siguieron vamos a ver qué le está pasando al hombre, cómo el hombre se va volviendo sin atributos, como decía Albert Musil, y en esta pérdida de atributos no solamente se pierde él, sino que se va perdiendo el mundo que hay a su alrededor. Y esto hace de Saramago un gran escritor.
Centro de Desarrollo Empresarial CDE. 15 años acompañando a empresarios con pasión por emprender, por innovar y por crecer. Universidad Pontificia Bolivariana Campus Laureles. Bloque 6, primer y segundo piso. Teléfono 354-4575. Correo electrónico cde@upb.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En la librería UPB, amplia y variada oferta de obras de editores nacionales y extranjeras. Tenemos descuentos especiales para la comunidad universitaria. Visítenos en el campus de Laureles. Mayores informes a través del 354-4565. Usted está escuchando Actualidad Bolivariana. En Actualidad Bolivariana, el invitado de la semana. Cien preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Imagínense ustedes, amables oyentes, preguntas precisamente para entender la coyuntura que tenemos actualmente en nuestro país, también los referentes históricos, todo mirado desde una concepción académica, analítica, reflexiva en torno a una publicación que pretende precisamente ofrecer desde una labor muy pedagógica una claridad y en cierto modo una precisión frente a la comprensión del conflicto colombiano. Hoy hablaremos precisamente sobre esta publicación con el sello también de docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana y nos acompaña el profesor Mauricio Montoya. Él es docente del Centro de Humanidades de la UPB y uno de los autores de estos libros porque son 2 tomos y se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Obviamente hoy no vamos a hablar de las 100 preguntas y respuestas porque aunque el conflicto colombiano es muy amplio, igual, bueno, ya hablaremos con Mauricio a ver si son suficientes 100 preguntas y respuestas, pero sobre todo queremos analizar el enfoque, la metodología, es hacia dónde le apunta esa claridad del conflicto colombiano y más justo ahora en la situación en la que estamos en nuestro país. Profesor Mauricio, muy buenos días, bienvenido a Actualidad Bolivariana y quisiéramos empezar preguntándole más que por el libro es para usted qué significa como profesor el acto de publicar, de transmitir ese conocimiento en una obra literaria. Bienvenido y buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Siempre es un placer poder acompañarlos en estos espacios. Yo creo que la academia hoy tiene un reto muy grande y los que nos hemos dedicado de alguna manera a la profesión de la docencia tenemos una gran tarea y es buscar, transmitir, traducir y llevar de una manera simple y sencilla el conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos pensado en muchas ocasiones que mientras más raras o más extrañas sean las cosas, entonces son mejores. No quiero decir con eso que entonces lo otro no. A lo que me refiero es que como reto hay que hacer del conocimiento algo significativo y yo creo que en la sencillez, de una manera simple, a la hora de acercarse a muchos temas, uno también puede cautivar y yo creo que es el reto que tenemos que hacer. Ya no solamente el conocimiento debe estar en las aulas encerrado, sino que debe ir a la calle, debe hacerse un conocimiento más popular y eso es lo que tratamos, por ejemplo, o al menos lo que yo he tratado de hacer cuando publico o escribo algún tema, sobre algún tema, y también invito a que mis estudiantes hagan ese tipo de escenarios. Hay algo bien interesante, es porque Mauricio, amables oyentes, ha sido invitado acá a nuestro programa para hablar de muchos temas, de geopolítica internacional, hasta de fútbol, ¿cierto?, sobre la historia de los mundiales, y específicamente Mauricio con esa integralidad en algunos temas, es por qué apuntarle ahora en la transmisión de ese conocimiento
específicamente en el tema que propone este libro, y es la comprensión del conflicto colombiano. Bueno, hay que decir para eso que primero, literatura hay mucha sobre el conflicto colombiano. Es decir, si cualquiera de ustedes se acerca a una biblioteca y va al número 900 donde está historia y busca historia de Colombia, va a ser vasto todo lo que encuentre, va a encontrar muchos textos. ¿Qué ha pasado? Que muchos de esos textos se han convertido sí en textos canónicos, pero que nadie lee, ¿cierto? Que nadie se acerca a esos textos. Entonces, ¿cuál es la apuesta? La apuesta es buscar que a partir de una herramienta como esta del libro de las 100 preguntas y respuestas haya un mecanismo de divulgación. ¿Qué hacemos nosotros? Acercarnos a muchas fuentes y buscar la posibilidad de que haya una síntesis de todo ese material para que cualquiera, sea experto o no experto, busque aquí respuestas que le puedan interesar. Y yo creo que acercarse al conflicto siempre será importante, además porque hemos vivido momentos coyunturales en nuestro país en los últimos años, y yo creo que una forma de lograr que las personas empiecen a tener más argumentos a la hora de conversar sobre estos temas resulta bastante importante, porque a veces nuestros debates quedan siendo muy viscerales, ¿sí? Estamos muy polarizados, es por la visceralidad, y sería muy interesante poder hacer debates que tengan como fondo este tipo de cosas, la historia del conflicto, lo que ha sucedido, los elementos estructurales, en por qué hemos vivido durante tanto tiempo en un conflicto que ha agobiado al país y que aún todavía no se ha cerrado completamente, porque tenemos el acuerdo con un actor, pero faltarán otros actores con los que habrá que solucionar también muchos otros conflictos. Usted habla de la literatura que hay sobre el conflicto colombiano, pero obviamente que ya vamos a hablar en sí del libro, es para sacar todas esas preguntas y respuestas. Primero se tuvieron que formular ustedes muchas preguntas, organizar muy bien las respuestas, pero sobre todo, Mauricio, haber tenido que leer muchos referentes de la literatura colombiana específicamente sobre el conflicto colombiano. Claro, hay dos cosas. La primera es que, bueno, este siempre ha sido un tema que, digamos, a mí me ha apasionado y que tuve la oportunidad de contar con el interés y de haber provocado a una serie de amigos y en su momento también estudiantes míos. O sea, en el libro han participado chicos que son de derecho, de filosofía, de historia, y ellos fueron estudiantes míos en algún momento, y yo vi también su interés y los provoqué y los invité para que hiciéramos esto. Y resulta muy interesante porque, digamos, mi llave y mi mano derecha en este proyecto es John Freddy Arboleda, un compañero filósofo que cuando le propuse el trabajo de una me dijo sí. Y entonces hicimos un ejercicio que fue casi que encerrarnos un fin de semana a pensar las preguntas a partir de lo que conocíamos, y te cuento pues que nos salieron más de 300 preguntas, y le dije yo a John Frey, no podemos hacer esto es una locura, porque 300 preguntas no vamos a acabar nunca. Entonces nos tocó empezar a digamos, a reducir, a sintetizar, a buscar cómo canalizar preguntas varias en una sola, y a partir de ahí hacer un juego también, un juego pedagógico. Y como anécdota les cuento esto que me parece curioso. Esta metodología surgió, digamos, a mí me vino esto a la cabeza estando fuera del país, porque tuve dos experiencias curiosas. La primera es que conocí el texto de un profesor que se llama Pedro Brieger, que tiene un trabajo parecido con 100 preguntas y respuestas, pero sobre el conflicto árabe-israelí. Y después en Berlín tuve la oportunidad en Alemania de conocer un texto que era de preguntas y respuestas sobre la República Democrática Alemana, la llamada Alemania Oriental. Me sorprendió mucho pues porque allí lo vi en alemán, y me sorprendió porque después llegué aquí a la Biblioteca de la Bolivariana y lo encontré aquí en español. Y era una publicación que editaba el Consejo de Cultura de la República Oriental Alemana para mostrar al mundo entero cómo se vivía en ese país, cómo era tan hermético. Entonces afuera la gente empezó a leer, y a ver, ¿y cómo viven ustedes? Entonces, ¿cómo es la educación en la República Democrática Alemana? Entonces, gracias a esos dos referentes, nosotros pensamos, esto es una estrategia pedagógica, y esa estrategia pedagógica mayéutica de preguntas y respuestas la tenemos que llevar a cabo, y ahí fue donde empezamos con este proceso. Está claro, bueno, no es una metodología nueva, pero ustedes la compilaron y la adaptaron precisamente a la necesidad que teníamos nosotros como colombianos, o que tenemos precisamente, de comprender cada vez más el conflicto colombiano. Recuerden, amables oyentes, que nos pueden llamar al teléfono 411-7882, y que, bueno, a ver, transmítanos sus preguntas sobre el conflicto colombiano. También es qué piensan precisamente sobre formularse estas metodologías para comprender, y también ustedes cómo han vivido de cerca el tema de la prensa, los colegios, las universidades, sus hijos, sus familiares, cómo entienden el conflicto colombiano. Muy interesante conocer su opinión. Recuerden que nos pueden llamar al teléfono 411-7882.
Muy bien, Mauricio. Precisamente también este libro surgió del desconocimiento que habían en los estudiantes del curso de problemas colombianos. Entonces, ¿cuál es el rol del docente ahora para ese desconocimiento que existe en la historia nacional? Bueno, lo primero que hay que decir, y que lo digo con mucha tristeza, es que la cátedra de historia en los colegios no existe. Desde los años 90 la cátedra desapareció y se vinculó a un tema de las ciencias sociales. Eso para mí resulta muy triste porque en los colegios los pelados no están conociendo la historia del país. Y surge también, como muy bien decís, yo soy profesor, una de las áreas que imparto aquí en la universidad es la cátedra de problemas sociopolíticos colombianos, y ahí tengo la ventaja también de tener estudiantes de todas las áreas. Tengo desde chicos que llegan de derecho hasta los que llegan de arquitectura y diseño, y ha sido bastante interesante porque la metodología ha pegado bastante en ese sentido. Cuando yo me enfrenté a los estudiantes, entonces yo les hablaba del siglo XIX, les hablaba de unas cosas, yo veía que me miraban como raro. Yo decía, estos pelados, y les preguntaba yo cosas, y me decían, no, pero es que nosotros no sabemos nada de eso, a nosotros no nos enseñaron eso. Entonces la preocupación me llevó a mí a decir, bueno, vamos a hacer una metodología, y empezamos a utilizarla en el curso. En mis clases, por ejemplo, la tercera parte del curso, o la tercera unidad, pues como la llamaría yo, es respondemos 60 de estas 100 preguntas. Yo las compilo en 60 y cada clase vamos respondiendo de a 8, ¿cierto? Y vamos haciendo un recorrido histórico a partir de esos temas, pero también vamos analizando. Y yo les digo a los chicos, por ejemplo, que no solamente, pues que claro, que si quieren comprar el libro y responder desde el libro, buenísimo, pero si no, ya tienen una pregunta. Y la metodología ha sido bastante buena para ellos, porque incluso he escuchado de ellos mismos que me dicen, profe, es interesante porque logramos canalizar una pregunta, entonces voy y busco la información directamente, o sea, no me pierdo y no divago. Y también es interesante para los que escuchan, porque tienen las preguntas al frente en el tablero escritas, las que vamos a resolver en esa clase, y entonces vas haciendo un orden cronológico con los chicos y se llevan alguna cosa, se llevan algún dato, por ejemplo. Y hay algo interesante, es que en estas materias, en las cuales, como dice Mauricio, digamos, asisten estudiantes de todas las facultades de la universidad. Mauricio, hay algo esencial acá, y es que tanto el ingeniero de conocer cómo ha sido esta estructura del conflicto colombiano, obviamente el ingeniero agroindustrial por todo el tema de la tierra, los administradores, en fin, los comunicadores, el tema de la prensa y cómo ha sido también el manejo histórico de esto, se convierte en una tarea incluso pedagógico integral, como lo ofrece la universidad, pero también como, digamos, le apunta este libro a que le apunte precisamente a todas las áreas del saber. Sí, ahí hay dos cosas bastante particulares, y es que yo creo que todas las profesiones deberían pensar bastante en el asunto pues histórico del país. Yo vengo hace varios meses con una idea en la cabeza, y a todos los foros, conferencias y programas de este estilo que me invitan siempre lanzo esa propuesta, y yo, si tuviera el poder de hacerlo, lo haría. Y es decir, yo propondría que todos los estudiantes de Colombia, al terminar su universidad, antes de graduarse, tuvieran que hacer un semestre rural en el país, sea cual sea, sí. No como el médico solamente, o el odontólogo, que el comunicador vaya, que el economista vaya a trabajar con los campesinos 6 meses, que vaya a una experiencia rural, y eso posiblemente nos pueda cambiar la mirada del país. Y lo segundo es que también hay un referente interesante aquí. Yo he hecho, bueno, una cosa que me olvidó decirles ahorita fue que también previo a esto hicimos unas encuestas, porque también pensábamos, bueno, a ver qué sabe la gente del conflicto. O sea, les preguntaron a las personas sobre las preguntas y respuestas. Exacto. Y preguntamos sobre cosas. Entonces fuimos a la Universidad de Antioquia, estuvimos, por ejemplo, en la AFID, estuvimos con pelados de colegio. Yo tengo en mi casa un montón de papeles de encuestas, y creo que hicimos más de 800 encuestas. Y fue muy curioso porque en las preguntas que les damos a la gente, aquí pasa algo bastante interesante. Por ejemplo, cuando preguntábamos por personajes, entonces llegamos y les decíamos a la gente, bueno, ¿quién era Camilo Torres? Y la primera respuesta era, cura guerrillero, ya. Entonces les decía yo, bueno, ¿y qué más de Camilo Torres? No, nada. Entonces yo les preguntaba, ¿usted sabe cuánto tiempo estuvo Camilo Torres en la guerrilla? Ah, no, yo no sé. Entonces decía yo, Camilo Torres estuvo 3 meses en la guerrilla. O sea que la vida de Camilo Torres se reduce a los 3 meses de en la guerrilla. No. Entonces cuando respondemos la pregunta de Camilo Torres, empezamos a hablar del Camilo sociólogo, del Camilo que estuvo en Lovaina, en Bélgica, estudiando, que vino después y fundó o cofundó con Falsborda la Facultad de Sociología en Bogotá. Entonces esas cosas nos pasaron también, y resultó bastante interesante, porque eso motiva a quienes leen el texto no solamente pues a llevarse una información, sino también a estar buscando continuamente respuestas. Mauricio, ¿cómo traducirle a los estudiantes y a los lectores precisamente de la manera más objetiva lo que ha pasado en nuestra historia?
Bueno, en el prólogo del tomo 1, que lo hace el profesor Memo Ángel, él dice una cosa muy certera. Dice, seleccionar unas preguntas ya es ser subjetivo. Y eso es real. En todo caso, la objetividad plena es imposible. Sin embargo, aquí nosotros tenemos un ejercicio que hemos logrado plasmar a partir de que aquí hablan todas las voces. Es decir, vos vas a encontrar ahí las palabras del Estado, las palabras de los paramilitares, las palabras de la guerrilla, las palabras de la población civil. O sea, aquí hay una polifonía. Y en esa polifonía todas las voces están hablando, todas las voces quieren contar. Entonces, yo pienso que más allá de eso, la objetividad va a ser imposible plena, pero el acercarse desde estas preguntas, yo creo que la clave es generar inquietud, provocar. Y ahí empieza de alguna manera también la objetividad. En oportunidades que he tenido de hacer socializaciones de este trabajo con estudiantes de colegio también hemos hecho que previamente pregunten en sus casas qué saben de esas preguntas, o incluso, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me ha preocupado, porque yo también he sido profesor de colegio, es que uno ve cómo, por ejemplo, los pelados no leen la prensa. Y eso sería un tema muy muy interesante si los pelados empezaran a leer columnas de opinión, ¿sí? Y en las columnas de opinión se generan los debates, ¿cierto? Más allá de polarizar o hacer visceral el ejercicio. Entonces ahí podríamos generar lo que yo escucho mucho a veces en los sistemas educativos, que es que el pensamiento crítico. Yo siempre le digo a mis amigos docentes, ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Cómo se construye eso? Y eso hay que construirlo con lecturas, con ejercicios polémicos. Por eso yo creo que la pregunta, a mí siempre, Soren Kierkegaard decía una cosa muy bonita, un filósofo danés, decía, la pregunta es mucho más importante que las respuestas. Buenas preguntas llevan a buenas respuestas. Malas preguntas o mal formuladas las preguntas, vamos a terminar divagando. Por eso la pregunta resulta tan importante para todos. Ustedes que se gradúan de un pregrado, los que hacemos una maestría, los que van a hacer un doctorado, ¿qué es lo que siempre les pongo? ¿Cuál es su punto de investigación? ¿Sí? Y a partir de ahí uno empieza a generar un montón de provocaciones. Entonces yo creo que la objetividad va a estar en cuanto que podamos empezar a construir colectivamente también, y en esa colectividad escuchar muchas voces. Y algo bien interesante, como lo dice Mauricio, y es lo que plantea el profesor Memo Ángel en el prólogo, y es: el pasado, antes que una respuesta, es una pregunta. El pasado contiene más incertidumbre que el futuro, pues lo que pasará lo podemos construir, mas no así lo que ya pasó, que debe ser claro para que los hechos que contienen errores no se repitan. Y esta parte es bien interesante, amables oyentes, y es: y en la calidad de la pregunta que le hacemos al pasado, en la honestidad con que preguntamos, la respuesta que aparece nos confronta y nos pone en evidencia, a la vez que nos da un camino para rescatar lo bueno y cerrarle el paso a lo malo. Bien interesante esta primera parte con la que es el prólogo de este libro, 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profe Mauricio, mi pregunta va direccionada a esa diferencia que puede haber de este texto a otros muchos. Sabemos que el conflicto, o dentro del conflicto, ha habido digamos que mucho ejercicio académico, ha habido mucho ejercicio periodístico en cuanto a escritura, en cuanto a literatura. Este libro tiene algo en particular, y es que es realizado por la academia, es realizado por docentes, es realizado por gente que no viene directamente de la política. Además tiene un plus, y es que viene en un formato diferente, un formato pregunta-respuesta. ¿Qué otra diferencia, hablando pues de este libro, puede haber en cuanto a otra literatura que haya en este mismo tema? Bueno, yo siempre he dicho que el plus del texto está, digamos, en tres cosas. La primera, la metodología, que tiene, como muy bien decís, pues este juego mayéutico de pregunta-respuesta. Y eso ha sido corroborado a partir también de lo que la gente le dice a uno. Por ejemplo, he tenido gente que me ha escrito y me dice: mire, yo no estoy leyendo cronológicamente el texto en orden. Yo empecé y leí, me interesó una cosa por allá que leí, que era el Quintín Lame, una guerrilla, que qué es eso. Entonces fui a la pregunta. Va chuleando uno cuál va leyendo. Exacto, incluso en la presentación que yo hago del libro digo eso. Esto es una provocación
provocación para que ahora si querés la punta 20 y no necesariamente la primera. Entonces ese es un plus. El otro plus es que está construido de una manera interdisciplinaria, aunque eso no, digamos, muchos otros trabajos también se hacen así. ¿Qué quiero decir? Hay abogados, hay filósofos, hay historiadores, pero me parece interesante es ¿por qué? Porque los pelados, muchos de los que hoy están ahí, fueron estudiantes míos en los cursos y se motivaron después del curso a entrar conmigo a hacer este ejercicio. Y aún, por ejemplo, hoy que estamos pensando en hacer una segunda edición ampliada de este trabajo, tengo ya muchos estudiantes diciéndome, profe, yo quiero participar, profe, yo quiero incluir cosas que sé, ¿sí? Y la tercera, como bien decís vos, pues a ver, todos de alguna manera tenemos posiciones políticas, ¿sí? Yo también tengo mi posición política, mis compañeros también, pero en eso hemos tratado de ser muy objetivos y en esa búsqueda hemos hecho más bien un trabajo de síntesis, de divulgación, porque nuestro objetivo es hacer que esto se convierta en un conocimiento popular. Por eso un montón de voces, por eso los académicos también deben buscar eso. ¿El reto es cuál? El reto es traducir el conocimiento, hacer que el conocimiento llegue a todos y que, yo no sé, cuando a veces una vez pensaba en eso de cuando se decía que el bachillerato por radio, ¿no? Y era bastante particular que uno veía que ahí había una transmisión del conocimiento popular y uno decir, hoy por ejemplo la divulgación que hacen figuras como Diana Uribe, ¿cierto? Que incluso en las academias son muy rechazadas porque dicen que no, que qué es eso tan horrible, porque a veces nos hemos acartonado y yo creo que nos tenemos que salir de eso sin perder el rigor. Por eso ese texto, si ustedes lo miran, van a encontrar al final en cada uno de los dos tomos vastas páginas sobre bibliografía. En el primer tomo tenés casi 20 páginas de bibliografía, en el segundo casi 25 páginas. Si vos querés profundizar, ya anda a profundizar. Muy bien, quisimos profundizar en el tema del conflicto en Colombia y le preguntamos a la gente si considera pertinente tener un conocimiento en la historia del conflicto colombiano y esto fue lo que nos respondieron. Me parece supremamente importante en tanto la memoria representa para el colectivo una forma de evitar que los sucesos se repitan. Y en este orden de ideas, tener memoria es en efecto tener un conocimiento de las causas que originan el conflicto, de las consecuencias que ha generado tanto en la población como en el área jurídica, social, psicológica de las personas y por ende para responder pacíficamente y rápidamente a unos nuevos focos conflictivos que se presenten. Yo considero que saber sobre el conflicto colombiano es muy importante y es necesario dentro de la educación de cualquier persona y creo que es así porque pues voy a utilizar una frase muy cliché, pero el que sabe su historia no la va a repetir, entonces para eso es muy importante y sobre todo en el marco del proceso de paz que se va a dar acá en Colombia. Considero que sí es pertinente tener estos conocimientos porque parte por lo menos del estudio que nosotros hacemos en Derecho es analizar de dónde vienen las situaciones históricas, antropológicas, sociales para poder regular a posteriori todas las situaciones que acaban de suceder. Entonces, para mí sí es fundamental. Bueno, yo considero que es necesario tener un conocimiento porque tener el conocimiento nos permite que la historia no se vuelva a repetir, que es precisamente lo que se está buscando en el contexto político, histórico, pues en todas las circunstancias del país en general. Para que la historia no se repita, por tanto es necesario conocer qué es lo que sucede para saber en qué erramos al principio y no reincidir. Considero que sí es muy importante pues el conocer la historia de Colombia, porque yo digo que en la actualidad lo que la estructura colombiana, la estructura procesal, la estructura económica está marcada como consecuencia de aspectos importantes de la historia. Por ejemplo, el conflicto a Colombia lo ha marcado durante más de 50 años y mucho de lo que hoy se ve en la sociedad es como el reflejo de todo ese conflicto. Entonces, para nosotros tratar de promover, porque nosotros como jóvenes estudiantes, si queremos hacer un cambio, tenemos que conocer como esos problemas que han surgido en la historia de Colombia. Bueno, Mauricio, ahí ya hemos analizado la esencia como tal pedagógica, el referente de cómo se construyó este libro, pero bueno, vamos a la esencia también de las preguntas y respuestas, y es también, como usted lo decía, cada uno tiene su postura ideológica, política, pero en esta construcción de las preguntas, de las respuestas, evidenciaron alguna complejidad mayor en algún, periodo de tiempo, en algunos personajes, en algunas preguntas, digamos, por la coyuntura tan actual que estamos viviendo. Sí, digamos que
A ver, por épocas en la historia de Colombia, pues en algunos momentos hay más información que en otros, se encuentran más referentes, hay más estudios de algunas épocas. Sin embargo, lo particular de esto, voy a colocar como 2 ejemplos. Por ejemplo, en el primer tomo, que encontramos las primeras 50 preguntas, tenemos un periodo de los años 40 a los años 90. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado una cosa muy particular, por ejemplo, la figura de Jorge Eliezer Gaitán. Sobre Gaitán se ha escrito mucho, pero mucho, y es bastante interesante porque eso hace la visión del personaje mucho más compleja, y aún hoy todavía, aunque no sea la mejor palabra, pero el fantasma de Gaitán está vigente, aunque muchas personas quieren que la figura de Gaitán desaparezca. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque hemos llegado a una conclusión bastante interesante, por ejemplo, desde la perspectiva nuestra. Cuando usted le pregunta a una persona cuándo comenzó el conflicto colombiano, mucha gente dice el 9 de abril del 48, y en realidad, por ejemplo, nosotros no creemos eso. Nosotros pensamos, incluso en la introducción del primer tomo, que esa la realizo yo digo que pensamos que el conflicto comenzó desde el siglo XIX, en una famosa época que llaman la Revolución del Medio Siglo. Entonces ahí cambiamos una perspectiva. Y en el segundo tomo, por ejemplo, hay una cosa bastante particular. Por ejemplo, nos dimos a la tarea de que una pregunta sintetizara los acuerdos de La Habana. ¿Y cómo los sintetiza? Los puntos más importantes, y con una infografía. Quien abra el segundo tomo en una infografía va a encontrar, por ejemplo, cómo va a funcionar la Justicia Especial para la Paz, en una infografía. Entonces, de esa manera básica y sencilla, pues la gente también se empieza a acercar a una cosa que resulta muy compleja. Esto, digamos que nos cabe con lo que usted menciona específicamente, y es qué otros elementos precisamente visuales, digamos pedagógicos, ayudan a complementar lo que es este libro. Pues aquí vemos ya algunas infografías y cómo pasaron también porque es complejo también, digamos, bueno, no es sencillo, pero digamos que es clara la estructura de preguntar y responder, pero traducir esas preguntas y respuestas a una concepción mucho más amplia, como una infografía, como elementos visuales que complementen la información, es de pronto más complicado. Sí, es difícil, pero bueno, el reto está ahí también, porque una infografía es muy básica y de alguna manera una persona se acerca. La JEP, que está explicada como en 40 páginas en el acuerdo, traducida en 3 páginas, que te muestra lo más básico, cuántos jueces son, cómo funciona, entonces te permite entender. Si vos ya querés profundizar, pues vas y lees el acuerdo. Y quiero aprovechar que me haces esa pregunta de lo gráfico para volver a una cosa que preguntaban ahorita sobre los plus. En primera instancia, cuando nosotros empezamos a hacer el ejercicio, queríamos conseguir fotografías, ir a la prensa. Primero, pues nos salía muy caro, entonces empezamos a buscar otra opción. Pero lo interesante fue que conseguimos un amigo que es pues una persona que creció conmigo, un gran amigo, que considero hasta mi hermano, a Óscar Ulloa, un artista gráfico plástico de la Universidad de Antioquia, y fue bastante interesante porque yo le dije: Óscar, necesito que participes con nosotros en este proyecto, vos vas a ser ilustrador. Y me dijo: hermano, yo no tengo ni idea de la historia de Colombia, yo no sé nada de eso, usted es el que sabe de eso. Yo le dije: por eso, así va a estar mejor. Entonces yo le mandaba a él 5 preguntas, él las leía y él ilustraba. Entonces fue bastante interesante porque también las ilustraciones nos llevaron a pensar de otra manera, desde una visión de una persona que no está formada en la historia, pero que él mismo lo dice: yo con esto aprendí un montón de historia de Colombia que no sabía, y lo terminé llevando a unas gráficas que, digamos, las ilustraciones también le dan un plus a ese texto. Qué bueno que todos esos talentos, saberes también se involucren, se incluyan en estas obras pedagógicas para entender algo tan especial como el conflicto colombiano. Pero Mauricio, bueno, hemos hablado que ha sido grata la satisfacción desde los estudiantes, desde la comunidad, de las personas que han leído como tal el libro, pero también de pronto algunas, digamos, han refutado, digamos, personas algunas respuestas, algunas preguntas. ¿Cómo ha sido de pronto esa aceptación o crítica por parte de algunas personas que han conocido el libro? Bueno, hemos recibido algunos comentarios, yo diría más constructivos, podría ser también, y algunos de pronto en términos de lo que puede generar el debate. Por ejemplo, preguntarnos que por qué no hicimos crítica de fuentes, que es una de las básicas formaciones, pues, del historiador. La respuesta nuestra es que el objetivo del trabajo no es hacer crítica de fuentes, es un objetivo de divulgación, para que cualquiera se pueda acercar al texto. Eso es lo primero. Segundo, también nos dijeron que de pronto era como muy tipo catecismo, que pregunta-respuesta, como el catecismo del padre Astete. En realidad, pues nosotros
Incluso nos decían que parecía muy dummies. Entonces nosotros decíamos, es que ese es el objetivo. El objetivo es que sea dummies, que se convierta en eso para que cualquiera pueda llegar. Y en una universidad, en uno de los foros de presentación del texto, alguien me dijo, pero bueno, es que esas preguntas que hay ya las sabemos. Y yo le respondí, bueno, pues las podrán saber los expertos. Las podrá saber usted y yo que hemos estudiado ese asunto, pero cuántas de las personas que están en la calle, los pelados en el colegio, no conocen eso. Entonces esto es una herramienta como tantas otras, así como usted se puede acercar al texto de alguna manera independiente, también puede decir, no, vamos a acercar a textos especiales, específicos y ya especialistas. Eso lo pueden hacer los que se dedican al estudio directo del tema. Tenemos una llamada en Actualidad Bolivariana. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, le habla Luis Carlos González, ¿cómo les va? Don Luis Carlos, bienvenido. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión frente al tema? Pero realmente, básicamente no es una opinión, sino una pregunta para el profesor. Y es que, ¿cuál es la opinión acerca de si el conflicto armado colombiano se repita? El proceso de paz actual no garantiza su terminación, toda vez que las causas que han originado ese conflicto no desaparecen. Colombia es un país donde existe un alto desequilibrio económico y social, y las élites económicas, políticas y sociales no están como dispuestas a hacer ese cambio, cambio tan necesario para que el conflicto desaparezca. No sé, realmente quería saber cuál sería la opinión de él, con el fin de que aparentemente nosotros estamos terminando un conflicto con los procesos de paz, pero realmente esos acuerdos a que han llegado, si bien algunas personas están de acuerdo, muchas de esas personas tampoco están de acuerdo, y los cambios que ellos se garantizaron que se iban a presentar, pues ya vemos que no se han presentado, y realmente sí hay cierto malestar dentro de los actores de ese conflicto. Don Luis Carlos, muchas gracias por su comentario. Remito entonces su pregunta al profesor Mauricio. Bueno, yo pensaría varias cosas frente a eso. Gracias, Luis Carlos, por tu llamada y por aportar a este programa. Hay varios asuntos. Lo primero es que, claro, que hay asuntos muy preocupantes. El asesinato continuo de líderes sociales que va en aumento. Lo que vos muy bien mencionás, la inequidad que existe en el país. El índice de Gini en tierras dice que somos 0,94 en términos de inequidad. O sea que es una cosa aterradora. O sea que aquí hay que resolver asuntos estructurales. Eso es un tema pues fundamental. Los conflictos siempre tienden a cambiar, a transformarse. Yo considero que la palabra conflicto en sí, pues como la hemos asociado al conflicto armado de acabar con la vida del otro, ahí está el tema negativo. El conflicto es positivo en cuanto también dinamiza las realidades de los seres humanos. Y yo creo que el primer reto que tenemos es el reto de pensar que al día de mañana podemos diferir, podemos hacer cosas distintas, podemos pensar incluso diferente, y eso no implica que nos tengamos que matar, ¿cierto? Y eso es lo que ha pasado. Hay una anécdota que a mí me marcó mucho. Una vez que tuve la oportunidad de estar en Berlín, un profesor de la Universidad de Berlín se me acercó, sabía que yo trabajaba estos temas del conflicto colombiano, y me dijo: profesor, yo no puedo creer que en su país hayan matado un partido político completo como la UP. ¿Usted qué piensa? Y yo le respondí que yo tampoco lo puedo creer, ¿cierto? Fue mi única respuesta, porque en ese sentido ya uno empieza a pensar que es esa intolerancia que nos ha llevado a que la violencia sea continua. Entonces yo creo, Luis Carlos, que uno de los puntos es que hay que empezar por transformaciones, hay que empezar a buscar cambios estructurales en el país, y si las élites no dejan, entonces habrá que cambiar las élites, ¿no? Usted me hizo acordar, y con eso pues termino mi respuesta, de un libro famoso que invito a todos los oyentes a que se lean porque es bastante interesante. Álvaro Salón Becerra escribe un libro que se llama Al pueblo nunca le toca, y en esa novelita uno empieza a entender mucho de la historia del país, y yo creo que deberíamos volver a hacer una nueva edición de esa obra y repartirla por todo el país para ver si alguna vez al pueblo sí le toca. Mauricio, cuéntenos, ¿qué es necesario recordar para hablar de un escenario de paz en nuestro país? Pues bueno, yo creo que lo más importante aquí es que una de las puntas del segundo tomo que a nosotros nos causó mucha alegría hacerla fue el papel de la población civil. Es decir, aquí
El padre de Rux, Pacho de Rux, dice una cosa que a mí me parece muy interesante. Dice que en Colombia no nos estamos jugando el futuro político de ningún político. No nos estamos jugando el futuro ni de la guerrilla, ni del político X o Y. Él dice que nos estamos jugando el futuro de la sociedad colombiana para que pueda vivir al menos pacíficamente. Y eso me llamó mucho la atención cuando el padre de Rux lo decía, y cuando en el segundo tomo hablábamos de la población civil, empezamos a encontrar los mecanismos de resistencia. Y eso es muy interesante. Yo creo que eso hay que recordarlo. Hay que recordar que la población civil se ha enfrentado también a los actores armados, y se ha enfrentado no de manera armada, sino con resistencias simbólicas. O sea que hay que hacer memoria de esos momentos. La profesora Angélica Redberg, que es una profesora bogotana, tiene un trabajo muy interesante sobre todas las experiencias de paz que hemos vivido. Por ejemplo, en 1996, del 96 al 98, en Colombia hubo un proceso de que la gente se movilizó, incluso se hizo una vaina que fue el mandato por la paz. Los niños fueron a votar la paz, y la gente fue a votar, 10 millones de colombianos, una vaina que llamó el mandato por la paz. Nosotros lo explicamos ahí de manera muy sintética, pero con un interés particular. Se pronunciaron 10 millones de personas a favor de la paz, incluso mucho más de lo que necesita un político para ganar la presidencia de la República. Entonces yo creo que lo que hay que recordar y lo que hay que hacer vivo es que los movimientos sociales, yo creo que la población civil sea la protagonista de la transformación del país. Profe, sabemos, o digamos que en el ámbito general, pues, hablando de Colombia, muchas personas saben lo que es la historia, qué ha pasado a grandes rasgos, ¿cierto? Pero no digamos que a profundidad. Yo acá estoy leyendo una parte del libro, y hay una pregunta que digamos que me causa mucha curiosidad porque digamos que no conozco la respuesta, y es, por ejemplo, ¿qué era la ANAPO? ¿Cierto? Mucha gente se puede preguntar acerca de, digamos que esas preguntas que ustedes hacen, pero no hay una respuesta. En el libro se reflejan muchas de esas preguntas que quizá la gente nunca se haya preguntado, nunca haya sabido, y acá está la respuesta. Entonces, pues, por ejemplo, esta pregunta. Bueno, la ANAP fue un movimiento que sirvió como contracara, por decirlo de alguna manera. Se opuso a lo que en Colombia se llamó el Frente Nacional, y junto con el MRL fueron movimientos que de alguna manera quisieron hacerle resistencia a ese establecimiento del juego bipartidista de los liberales y los conservadores en el poder, fundada incluso por Rojas Pinilla, con ese pasado de haber sido el presidente. Algunos lo llaman dictador, otros no, decían que Rojas Pinilla era la dictadura blanda. De la ANAPO, por ejemplo, de una línea de izquierda de la ANAPO va a salir el M19, ¿sí? Entonces, ese tipo de datos que nosotros, por ejemplo, que te cuento ahí, son interesantes porque le permiten a uno empezar a conectar. Como vos muy bien decías, nosotros a veces tenemos conocimientos de oídas, pero cuando ya empiezas a leer y a profundizar en estos aspectos, empiezas a conectar cosas. Uno dice, ¿cómo así? Incluso como inquietud y curiosidad, el M19 empezó llamándose así, Movimiento 19 de Abril Anapista. Y cuando pelearon con los líderes de la ANAPO, que era la hija de Rojas Pinilla después, cuando pelearon con ellos, quitaron el anapista y se quedaron solo como Movimiento 19 de Abril. Entonces, bastante interesante todos esos datos que uno va encontrando y va rastreando, porque te ayudan, te llevan a eso. Y quiero decir una cosita más en relación con eso de las preguntas. Mira, por ejemplo, aquí yo jugaba con los estudiantes a apuntarles cosas como estas. Bueno, ¿cuántas conferencias hizo la guerrilla de las FARC? Porque las guerrillas hacían unas conferencias, se reunían de manera clandestina. ¿Cuántas conferencias? A ver aquí los compañeros, ¿ustedes qué saben? A ver, ¿cuántas conferencias hizo la guerrilla de las FARC? 7 más o menos. 10 conferencias. La última fue con la que se desmovilizó. Pero mire, es bastante curioso eso, porque uno dice, bueno, aquí Alfredo Molano decía una cosa muy interesante en todos sus trabajos sobre el conflicto, y es que aquí no estamos justificando a nadie, aquí lo que estamos tratando es de comprender lo que nos pasó. Y les preguntaba sobre las guerrillas, porque la guerrilla en sus conferencias, en cada una de sus conferencias, ha tomado decisiones, unas que digamos fueron buenas para ellos, otras que afectaron mucho al país, y la última, que fue la 10ª que hicieron el año pasado en los llanos del Yarí, que fue la de la desmovilización. Si la guerrilla de las FARC hace conferencias, ¿qué hace el ELN, por ejemplo? El ELN hace congresos. ¿Cuántos congresos ha hecho el ELN?
5 congresos y en su último congreso decidió ir a Quito. Entonces todos esos datos nos permiten de alguna manera empezar a entender y a comprender muchos de los asuntos. La clave aquí está, es que por eso hablan muchos de los actores. En una presentación que hicimos del libro, cuando la gente empezó a ver el libro, entonces en el primer tomo había muchas preguntas sobre la guerrilla, sobre Jacobo Arenas, no sé qué. Alguien me dijo, es que, pero ese libro es como subversivo. Y yo, no, pero ¿cómo le ocurre? Entonces le decía yo a los compañeros, entonces imaginen en el segundo tomo que hablan los Castaño, todos los narcotraficantes, entonces nos van a decir que este es como del paramilitarismo, ¿qué? Entonces empezamos como a tener también ese tipo de escenarios. Mauricio, es muy, digamos, fácil acomodarse uno después de cuando hay algo publicado, como dicen, después del partido todos somos muy buenos directores técnicos, o después de la guerra todos somos muy buenos generales. Pero yo sí le tengo una pregunta bien interesante y es, pues yo no la he visto, de pronto está por ahí escondida, y es una pregunta para responder, yo no sé, aunque eso sería más que de libro, sería todo un tratado también de sociedad, y es para ustedes, con todas esas preguntas que se han respondido, con todo lo que han formulado, con lo que han investigado, es para ustedes, ¿qué es la paz? Bueno, empecemos por decir lo siguiente. A ver, hemos tenido, hay que arrebatarle, a ver, es decir, los políticos incluso, y muchos de los demagogos que tenemos en este país nos han robado hasta el diccionario. Sí, y ese robo del diccionario han hecho que ellos definan incluso cómo son los términos. A mí me gusta mucho usar la palabra que usa un gran amigo, Jorge David Zuluaga, con quien he trabajado también en muchos otros procesos, que él dice que tenemos que cambiar el concepto y tenemos que empezar a hablar de escenarios de paz. Escenarios donde empecemos a construir procesos que permitan que se viva tranquilamente, en tolerancia. Yo creo cosas como estas. Mire, si a mí me preguntan qué es la paz, yo coloco un ejemplo. La Universidad Pontificia Bolivariana, y orgullosamente lo digo, soy profesor de ese programa, lleva 20 años yendo a Toribío, Cauca, el municipio más golpeado por la violencia en Colombia, y lleva programas para graduar a la comunidad indígena, a la comunidad afrodescendiente y mestiza allá. 20 años graduándolos en ciencias sociales, en etnoeducación y economía. Si eso no es un escenario de paz, entonces, ¿qué es la paz? Bueno, muy ilustrativa también esa respuesta, porque bueno, nos lleva a pensar todos también es cómo vivimos esos escenarios de paz y cómo aportamos precisamente a esa coyuntura de paz que nos plantea y que nos reta ahorita la coyuntura colombiana. Mauricio, ¿y cuál es ese papel que tienen las universidades en la reconstrucción de un pensamiento crítico para los jóvenes que quieren o narran la historia colombiana? Bueno, eso es una pregunta muy importante y quiero insistir en lo que decía al inicio, cuando decía que ojalá las universidades se reformaran de tal manera que todos los estudiantes tuvieran que hacer un semestre rural para que se conociera el país. Pero también hay un reto muy importante, y el reto es que las universidades tienen que ser independientes en el modo de narrar lo que ha sucedido, tienen que ser críticas, y además de eso tienen que convertirse en aliados de la sociedad civil para construir nuevos escenarios. Habrá que abrir las puertas, la universidad tiene que ser un lugar no hermético, cerrado para solo el que pueda pagar o pueda entrar, sino que tiene que abrirse a la comunidad. Hay que llevar la universidad a las calles, hay que llevarle a la gente que no ha tenido la oportunidad de hacer esto formas de narrar lo que nos ha sucedido. Y yo creo que ahí viene un juego muy interesante. Para mí un reto de la universidad hoy es construir memoria ejemplar. ¿Y qué es eso? Ahí cito las palabras de un gran teórico, Todorov, que dice que la memoria ejemplar es aquella que se enseña para que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores, o para que aprendan lo que sucedió y puedan transformarlo de alguna manera. No esa memoria literal que a veces piensa en la venganza, sino en una memoria ejemplar que nos convierta a todos. Todos de alguna manera somos guardianes de la memoria de nuestro país. ¿Y qué tenemos que hacer? Difundirla, comprenderla, entenderla, enseñárselas a las nuevas generaciones. Con eso yo creo que el reto de la universidad está en que la memoria ejemplar sea un pilar fundamental de sus procesos de construcción colectiva. Bueno, ¿y cuál es de pronto la inquietud más difícil de asimilar por parte de los estudiantes en torno a esas preguntas del conflicto colombiano? Bueno, hay muchas, empezando por decir que ya tengo estudiantes que me han dicho, profe, en la 100 falta tal cosa. Y yo le digo, escríbala. Y hacemos un tercer tomo, las apostillas, lo que sea, y que queden 101 o 102. Entonces, eso ya me parece muy interesante.
Hay un tema que de las preguntas que también genera mucha polémica, por ejemplo, digamos, entre lo histórico, voy a decir una entre lo histórico y otra entre lo contemporáneo. En lo histórico, la pregunta que más candente ha sido es el tema de la tierra. La punta 16 del tomo 1 apunta a preguntarse por qué la tierra ha sido un problema estructural en el conflicto colombiano. Entonces eso ha generado bastante polémica, ¿sí? Y los estudiantes han traído refutaciones, han traído otros textos, y eso ha sido muy interesante porque hemos confrontado toda esa historia del problema de la tierra. Y en el segundo tomo, todo lo que tiene que ver con los acuerdos de La Habana. ¿Por qué? Porque yo le hacía la pregunta a los estudiantes: levante la mano quién se leyó las 297 páginas primero o después, que se convirtieron en 310 del segundo acuerdo. ¿Quién se la leyó? ¿Cómo los que fueron a votar, entonces qué leyeron? ¿Cierto? Entonces les decía yo, bueno, aquí tienen una síntesis de La Habana, una síntesis hecha por unos académicos, pero el ejercicio que hago con ellos es que les digo que a cada uno le reparto un punto y les digo: no se vayan a leer el punto, váyanse a leer las polémicas que hay sobre el punto. Y venimos a clase, socializamos las preguntas, y a partir de ahí, sobre el tema de La Habana, encontramos que los pelados empiezan a entender muchos de los elementos estructurales. Por ejemplo, yo lanzo esta pregunta para que nos enteremos de cosas que están pasando en el país en este momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que nos escuchan y de la gente afuera, sabe qué puede significar en Colombia las circunscripciones especiales que se piensan crear con 167 municipios en el país? ¿Qué es eso? ¿Qué sabemos de eso? ¿Cómo va eso? ¿Y cuál sería el impacto de eso? Hay muchas preguntas ahí para resolver, y eso hay que mostrárselo también a la gente. Mauricio, ¿usted considera que es posible hablar del posconflicto sin haber hecho memoria del conflicto? Muy buena la pregunta, porque a mí no me gusta la palabra posconflicto. Yo utilizo mucho en estos términos de pronto lo que algunos dicen el posacuerdo, y estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, tenemos un problema, y es que hemos querido hablar del posconflicto sin saber qué fue lo que nos pasó, ¿cierto? No sabemos qué fue lo que nos pasó, y al no saberlo, o al no estar tan claro lo que ha sucedido, entonces tenemos un reto. Primero, aprender eso. El año entrante va a haber un tema muy interesante en este país, y es que por primera vez en la historia de Colombia se va a hacer una comisión de la verdad. En Colombia no ha habido comisiones de la verdad, ha habido comisiones de investigación. Una pregunta del tomo 1, por ejemplo, habla de eso, que fue la comisión investigadora en 1958, y a qué se dedicó, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, ahí padres, Monseñor Germán Guzmán, con todo ese trabajo lograron escribir el tomo 1 y tomo 2 de la violencia en Colombia? Un libro que fue prohibido muchos años en Colombia, que tampoco permitió entonces que se conociera lo que había pasado. Entonces es fundamental para poder pensar en la memoria, para poder hacer lo que ya algunos llaman el posconflicto, saber qué fue lo que nos sucedió, entenderlo, comprenderlo, y que las nuevas generaciones, digamos, puedan discutir sobre eso. Y se pueda. Yo creo que una manera de generar identidad nacional es conociendo la historia del país. Bien, para ir terminando, Mauricio, digamos como pregunta final, sería ¿qué es lo que queda de este trabajo de compilación, de liderazgo en torno a estas 100 preguntas en cuanto a lo personal, a lo profesional, como elementos de satisfacción, de gratitud también en torno al aporte que se da con este libro? Bueno, primero decir que estamos muy contentos que el texto vaya teniendo una difusión como la que ha tenido. El primer tomo se publicó en marzo, el segundo en septiembre en la Feria del Libro. Ha sido muy bien acogido, y que yo creo que el reto es el siguiente. Nosotros queremos construir una biblioteca popular del conocimiento, y con los compañeros que he trabajado en estos textos y con gente que se está sumando, hemos venido haciendo cosas. Acabamos de publicar un libro sobre la Cátedra de la Paz, 111 talleres prácticos y vivenciales para trabajar con estudiantes, comunidades, etcétera. Pero queremos hacer también 100 preguntas para entender el conflicto, pero en los departamentos. Entonces vámonos al departamento de Antioquia, vamos a pensar el departamento de Cauca. Entonces queremos hacer una biblioteca popular nacional a partir de la metodología mayéutica, y así construir. Este es un nuevo reto, ¿cierto? Este es un ejercicio profesional que creo que es de largo alcance, y ojalá pues que yo pueda seguir estando ahí como, digamos, de alguna manera coliderando estas cosas, pero también bienvenidos todos aquellos que quieran profundizar sobre esto. Quiero hacer una cuñita, y me disculpan, y es que pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook. Hay una página que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. En esa página todos los días yo monto un dato curioso sobre la historia del conflicto desde el siglo XIX hasta hoy. En este momento ya voy en los años 30, 40 para empezar a hablar de todas las preguntas que se vienen. Escríbanos, aporten. La idea de esto es que hagamos un conocimiento popular y colectivo para todos. Bien, y Mauricio, ¿y el libro se puede encontrar fácil en las librerías?
Sí, está en varias librerías de la ciudad, la librería de la UPB, está también en librerías como Ex Libris, La Contista en el centro, pero también si alguien está interesado se puede comunicar conmigo por intermedio de la página de Facebook y también lo pueden adquirir de esa manera. Pues bien, amables oyentes, una reflexión, un análisis en torno al conflicto colombiano, 100 preguntas que pueden ser cortas o suficientes también para entenderlo en una compilación coliderada por, docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana con un equipo interdisciplinario que aportó precisamente a esas preguntas y respuestas. Pues Mauricio, muchas gracias por haber compartido su experiencia, esas preguntas, esas respuestas en torno a ese tema y, cómo no, claro, qué bueno contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuenten conmigo en todo lo que sea posible para que construyamos conocimiento popular y colectivo. Bien, en el equipo periodístico estuvieron con ustedes Santiago Naranjo, Estefanía Valencia y Luisa Fernanda Martínez. Quienes habla César Alejandro Buritica. En el control, Dairon Roldán. Actualidad Bolivariana los conecta a la universidad. Feliz semana. Actualidad Bolivariana, información, propuestas y opiniones que surgen en la Universidad un docente